Al llegar a casa al final de otro día lleno de aventuras, abres la puerta con la cara cubierta de barro que te transforma y sonríes al verte en el espejo. Tienes restos de barro en la cara, en las cejas e incluso en los dientes. Te duele todo el cuerpo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te ha pasado? En medio de una montaña donde nadie se atrevería a ir, has estado 4 horas con tu moto, cayéndote, levantándote y volviendo a caer. A veces te atascabas en el barro, con la adrenalina por las nubes. Otras sufrías y gritabas. Pero esos momentos llenos de valentía, de los que disfrutaste cada segundo, son algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Mientras te limpias la tierra del cuerpo, una parte de ti piensa en algo que no se atreve a decir en voz alta. Ha sido lo mejor que te ha pasado en semanas. ¿Por qué? Los que te ven así no lo entienden. Con una extraña sonrisa llena de lástima que no logran comprender, se preguntan si realmente te lo has pasado bien. Tú tampoco sabes cómo describir ese sentimiento. Visto desde fuera, sí, parece que tienen razón. Puede que les resulte extraño, pero tú estás seguro, te lo has pasado bien. Y mucho más que eso. Lo que has vivido no es solo ensuciarte, tampoco tiene que ver con la adrenalina, ni con demostrarle nada a nadie, ni con escapar del caos de la vida. Tampoco se trata de alejarse para estar solo, se trata de una situación mucho más concreta, mucho más antigua y, para ser sinceros, mucho más humana de lo que parece desde fuera. Porque quienes buscan este barro, no buscan suciedad, buscan otra cosa, y casi nunca son capaces de ponerle nombre. Piénsalo, ¿dónde pasas la mayor parte de tus días? ¿No estás inmerso en un ciclo vital lleno de suelos lisos, paredes, bloques de hormigón y pantallas digitales, en un mundo rodeado de asfalto y hormigón? Todo funciona en un ciclo planificado, dentro de un orden ya decidido. ¿Hasta qué punto eres tú quien toma las decisiones? En medio de estos sentimientos, ¿qué es lo que te hace sentir libre, lo que te atrae con tanta fuerza? Hacia el barro, las piedras y la tierra del bosque, hacia ese lugar donde todo es natural. Los psicólogos tienen un término para esta atracción: biofilia. Este término, popularizado por el biólogo Edward Wilson, define la necesidad de estar en contacto con lo vivo, una necesidad muy profunda, casi instintiva, con la tierra, los árboles, el agua, los animales. No se trata de un capricho romántico, es algo grabado en tu cuerpo desde tiempos muy remotos, cuando no existían las ciudades ni las oficinas. Por eso, cuando metes la rueda en un sendero embarrado y de repente solo percibes el olor a tierra húmeda y hojas aplastadas, algo dentro de ti se relaja de una forma que un sillón de descanso nunca podría lograr. No es solo la moto lo que te tranquiliza, es el lugar al que te lleva. El frío en tus manos, el sonido del agua que viene de algún lugar, la densidad del aire bajo los árboles. Al fin, la felicidad que te da la sensación de estar dentro del mundo real, en lugar de observarlo desde detrás de un cristal. Por decirlo de otra forma, vives esos momentos no porque vayan a quedar mejor en las fotos, sino porque realmente sientes que tu cuerpo respira, pero eso es solo una parte de lo que ocurre en realidad. Hay algo más en el fondo. ¿Qué puede ser? Se trata de alguien a quien creías haber dejado atrás hace mucho tiempo, amigo. Sigue conmigo en este viaje y no te olvides de darle a me gusta al vídeo. Recuerda tu infancia, cuando pisar un charco era un juego, cuando te revolcabas en el barro o quizá jugabas al balón. Recuerda aquellos tiempos en los que ensuciarte no te molestaba, sino que al contrario, te parecían divertidos. Y luego, los años en los que tu madre te regañaba, te decía que tenías que portarte bien, que la ropa era nueva y que no la ensuciaras. Después aprendes esto. Te lo enseñan también que, un día, creces y te das cuenta de que ya no juegas como adulto. Lo interesante es que quienes estudian cómo y por qué se juega, sostienen que jugar no es algo exclusivo de la infancia que se acaba al dejar de jugar y se guarda en un cajón, con la seriedad de las responsabilidades que te depara la vida, por mucho que se intente ocultar este sentimiento. Es una necesidad que te acompaña toda la vida. El juego es un momento en el que disfrutas de él con emociones puras, sin ningún otro propósito, solo por el placer de jugar. Resulta que te ríes de ti mismo cuando pasas toda la mañana en el barro, al cruzar un charco, en el camino de tierra, al tomar esa curva, al dejar que la rueda patine, o cuando acabas empapado por la lluvia, o tras cruzar esos arroyos poco profundos. En realidad, no estás haciendo deporte, amigo. Estás recuperando, aunque sea por unas horas, esa infancia en la que no se te permitía ensuciarte. Ahora entiendes mejor de qué estoy hablando, ¿verdad?
¿Por qué sonríes a pesar de llegar a casa con la ropa hecha un desastre? Lo que te divierte no es la suciedad, es que te hayan vuelto a dejar ensuciarte. Comparte tus sentimientos en los comentarios y si quieres que mis vídeos vuelvan a aparecer en tu pantalla, no te olvides de darle a me gusta. Pero, para ser sinceros en otro aspecto, puede que no todo el mundo que va al bosque lo haga de forma sana. Como acabo de mencionar, hay quienes van no como un juego, sino para desafiar su resistencia, quienes llevan sus límites físicos al máximo, quienes se exigen intensamente, quienes convierten el cansancio en una especie de anestesia, quienes se esfuerzan en exceso para caer, llegar al límite de su capacidad física, quienes exploran los umbrales de su fortaleza y concentración. Sí. Desde fuera no se distingue si has ido a la montaña para encontrarte a ti mismo o para esconderte. Sin embargo, eso solo tú puedes sentirlo en tu interior. Pensar en lo que es saludable para ti te une más a la vida. Lo contrario, en cambio, puede crear una situación insoportable que te dificulte el deseo de volver a casa. Si estás viviendo lo segundo que he mencionado, el problema no es la moto. Debes preguntártelo a ti mismo y reflexionar sobre ello. Hasta ahora hemos hablado de la naturaleza, del juego, de la libertad, pero en esas bonitas fotos que has sacado hay una parte del barro de la que nadie habla. Esos momentos en los que te caes, una y otra vez, porque conducir una moto fuera del asfalto significa que en cualquier momento puedes caerte. Esos momentos en los que te quedas atascado en el barro, en los que la moto se ahoga en un mar de barro en una cuesta, en los que se sale la rueda delantera y de repente te encuentras en el suelo. Y luego, lo realmente importante es volver a levantarse, enderezar el manillar doblado, intentar sacar el montón de hierro del barro, con los ojos sumergidos en un mar de barro, e intentar limpiártelos. Y todo ello sin esperar que nadie te aplauda, mientras sigues viviendo estas situaciones una y otra vez. Los psicólogos hablan de la tolerancia a la decepción, la capacidad de seguir adelante sin derrumbarse, ni rendirse al primer intento cuando las cosas no salen bien. No es algo innato. Es como entrenar un grupo de músculos en el gimnasio, y un sendero difícil puede ser uno de los mejores gimnasios que existen para desarrollarla. Cada vez que te caes y te levantas, le enseñas algo a tu mente. Caerse no es el fin de nada, solo un paso más en el camino, y esta lección no se queda en el bosque, se cuela en tu trabajo, en tus discusiones, en tus días malos. Más que cometer errores, empiezas a aceptar con mayor dificultad la idea de rendirte. Ten esto presente, nunca aprenderás a no caerte en el barro. Aprenderás que caer ya no te da miedo, amigo. Aquí es donde nos encontramos con la otra mitad de todo esto, la paz. Porque ya te habrás dado cuenta de que el título no solo hablaba del barro. Aunque el cansancio sea extremo y estés cubierto de barro por todas partes, ¿de dónde crees que viene ese estado de calma y paz que no has tenido en todo el mes? En la carretera asfaltada, sientes que tienes el control de todo. En el campo, la situación es muy diferente. Allí manda el terreno, la rueda patina cuando quiere, el camino lleno de barro te arrastra en la dirección que le place. En poco tiempo aprendes esto. Si intentas controlarlo a la fuerza, obtienes peores resultados. Te das cuenta de que la única forma de avanzar es precisamente la contraria, relajarte y dejarte llevar un poco. En lugar de luchar contra la moto, dejar que se mueva bajo ti y acompañarla. Y ahí está, casi sin darte cuenta, una gran lección. Los psicólogos lo llaman aceptación. Dejar de gastar energía intentando controlar lo incontrolable y aprender a moverte con la incertidumbre, en lugar de contra ella. En el barro no lo entiendes con la cabeza, sino con el cuerpo. Y por eso lo interiorizas de verdad. Esa es la paz de la que hablaba al principio del vídeo y que no sabía cómo explicar, y que no se consigue controlando las cosas. Al contrario, pasa por aceptar que no puedes controlarlas. Se consigue soltando ese volante imaginario que has agarrado con fuerza todo el día, soltando todo lo demás en tu vida. Por eso, cuando vuelves del bosque, estás más tranquilo. Durante unas horas, has dejado de luchar contra un mundo en el que no puedes vivir tu tiempo tal y como tú quieres. Con la frente cubierta de barro, respiras más a gusto y te sientes libre, disfrutando de cada instante. Por eso, la próxima vez que mires la tierra seca en tu cara, no hace falta que le des ninguna explicación. Tú lo sabes, no es suciedad, es la naturaleza en la que hacía tiempo que no pisabas, el niño que hay en ti al que has vuelto a dejar jugar, tú que consigues levantarte cada vez que te caes. Y la felicidad de volver ileso tras unas horas en las que no has controlado nada. No vas a la montaña para ensuciarte, vas allí para liberarte, para reconectar con lo esencial. Ahora quiero que me lo cuentes tú, no respuestas generales. Ese día embarrado, en un estado lamentable y agotado, ese momento en el que de repente te diste cuenta de que nunca lo dejarías.
Cuéntame tus experiencias en los comentarios, con detalle y sin prisas. Leo cada uno de ellos. Si estos videos te ayudan a ver tu mundo interior de una forma diferente, suscríbete. Cada semana exploramos la mente de un motorista y no querrás perderte nada. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta. Hasta pronto.